Estamos en compañía ahora de Patricia Sarmiento, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar sobre el funcionamiento y la operatividad de los hogares refugio para mujeres en riesgo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, sabemos todos, ¿no es cierto?, que existen en nuestro país hogares refugio para mujeres justamente que están en peligro, mujeres que de repente se han salvado de ser víctimas de feminicidio. Algunas de ellas, hasta el momento más de 100 me parece, no han tenido esa suerte. ¿Cómo se toman las decisiones, en principio, de quiénes van a los hogares refugio? Bueno, todos los hogares refugio temporal tienen un plan operativo. Las víctimas que están en mayor riesgo son las que deben ser trasladadas a esos hogares de refugio temporal, los cuales también, como parte de su política, tienen un nivel de confidencialidad bastante alto. Es decir, la idea es de que no sea información que se puede compartir de manera pública. Por eso es que el MIM tiene un registro muy reservado sobre las casas de refugio temporal. Ahora bien, esta información sí la maneja los centros de emergencia mujer o los juzgados, para que en los casos de las mujeres cuya vida se vea amenazada de forma inminente, puedan ser trasladadas no solo ellas, sino también sus hijos o las personas que conviven con ellas, ¿no? Y también se busca dar prioridad, porque lamentablemente no hay la suficiente cantidad de hogares refugio en nuestro país, a mujeres que no cuentan con alguna otra red de apoyo, es decir, algún familiar o alguna red de apoyo que le permita encontrar un lugar seguro mientras el agresor es detenido o procesado. Muy bien, si hay un alto riesgo y no tienen en qué apoyarse, entonces, digamos, ese sería el lugar al que deberían acudir. Sí. En realidad, la idea es que todas las mujeres que se encuentran en un nivel de alto riesgo puedan acudir a un hogar de refugio temporal. Pero dada la cantidad de víctimas que hay en nuestro país y la poca cantidad de hogares que existen, se tiene que priorizar a aquellas que no cuentan con alguna otra red de apoyo. Bueno, hay que decirle también a nuestros televidentes, ojo, en el Perú hay 49 refugios temporales en todas las regiones excepto en la región del Callao. Ahora, sobre esos 49 refugios, la Defensoría del Pueblo ha podido ingresar a 21 de ellos. Sí, en coordinación con el Ministerio de la Mujer se realizó una supervisión a 21 de los hogares refugios, los que están registrados en el Ministerio de la Mujer, porque hay una cantidad también que no están registrados ante el Ministerio de la Mujer. Y se pudo comprobar cuáles son las características, cómo se viene proveyendo este servicio por parte. Ahora bien, lo que sí es importante resaltar es que la responsabilidad de los hogares refugio en nuestro país parte de los gobiernos locales y provinciales. Lo que hace el Ministerio de la Mujer es dar los lineamientos sobre los cuales estos hogares deben funcionar. Es decir, cuáles son las características, el tipo de trato que se debe dar, cuáles son los planes operativos, el plan de intervención con las usuarias. ¿Los recursos vienen entonces de los gobiernos locales? Sí, sí. Muy bien. Incluso hay hogares de refugio temporal que son creados por la Iglesia, la sociedad civil, y que se encuentran registrados ante el Ministerio para cumplir con los lineamientos. Así es, son 14, ¿no? De entre ellos, del MIP son 14, de gobiernos locales 10, el resto de hogares 25 son administrados por la sociedad civil, la Iglesia y la sociedad de beneficencia pública. Ahora, en estos 21 refugios a los que ustedes han tenido acceso, ¿qué es lo que se ha encontrado? ¿Cómo están funcionando ellos? Porque seguramente dan claras señales de cómo funcionan quizá la mayoría, ¿no? Sí, lo que hemos podido comprobar es que si bien tienen el plan operativo anual, algunos no cuentan con los planes de intervención para usuarias, lo cual sí resulta preocupante, porque la idea es que cada mujer que ingresa es un caso peculiar, tenga distinto, ¿no? un plan de intervención, que si es que necesita más apoyo psicológico, más apoyo de la trabajadora social, que se vea también en el grado de riesgo. Otro de los puntos que también dimos cuenta es que en el tema de espacios, muchas veces no se cuenta con dormitorios acondicionados para acoger a una sola familia en un ambiente más privado, sino que tienen que compartir espacios. En un punto, lo que sí, por ejemplo, sí encontramos como un punto favorable es que sí estos hogares refugio cuentan con espacios amplios como jardines o espacios de recreo, sobre todo para los niños y las niñas que acompañan a sus madres en ese proceso, y que lo ideal es que no se vean tan afectados por estos cambios, ¿no? Dentro de la información que ha compartido la Defensoría, podemos ver que además estos refugios no remiten ningún tipo de informe de su gestión al MIMP. Son pocos los refugios que remiten un informe sobre su gestión al Ministerio de la Mujer, ¿no? Y en ese sentido sí hemos recomendado que el Ministerio realice una supervisión ya propia,
para que estos hogares puedan actualizar su información, para que el ministerio pueda de alguna manera establecer cuáles son los lineamientos o cuáles son los temas sobre los cuales mejorar, pero no solo eso, sino también lo que le sugerimos es que los hogares que no están registrados entren en este registro, porque sí es importante que todo, ya sea sociedad civil o el gobierno local, quienes provean ese servicio sí lo provean con los lineamientos que establece el Ministerio de la Mujer. Por supuesto. Ahora, es importante también compartir lo siguiente, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de hogares refugio no cuenta con un programa de evaluación de desempeño del personal. Entonces, claro, tenemos quizá poca, pero hay infraestructura, ¿no? Personal, pero ¿quién evalúa si ese personal está haciendo bien o no? Un trabajo que además es sumamente delicado. Sí, ese es un problema que se ha detectado, y también el tema del agotamiento, el síndrome de agotamiento profesional, sobre el cual tiene que haber mucho cuidado, porque como bien lo comentas, estamos hablando del tema de violencia, y las personas que trabajan con víctimas de violencia son más propensas a sufrir ese síndrome de agotamiento profesional, lo cual repercute, si no es tratado a tiempo, en una atención, baja la calidad de la atención, ¿no? Porque finalmente las personas van a comenzar a tratar los temas de una manera casi en automático. Y superficial, ¿no? Exactamente, no le van a dar la importancia requerida por un tema de autocuidado también, ¿no? Y ya que hablamos de tratamiento, es también importante entender en qué momento esas mujeres dejan los refugios, porque son refugios temporales, sí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se decide que estas mujeres están listas para regresar a su rutina, o en todo caso tener una nueva rutina? Sí, eso depende de cada caso. El plan de intervención para cada una de las usuarias determina cuándo ella debe salir. Lo que sí hemos podido detectar es que antes de la salida de las usuarias se hace una evaluación por parte del trabajador social, la psicóloga, para ver si esta persona está en capacidad de regresar o de salir del hogar refugio temporal. Lo que también se tiene que tomar en cuenta es el riesgo, porque si, digamos, el agresor sigue prófugo, libre, o no, el proceso no está funcionando como debería. Si la familia no tiene dónde ubicarse luego. Exactamente, también, ¿no? Eso normalmente lo trabajan con el tema de los trabajadores sociales, ven el tema. Lo importante de esos espacios no es solo el tema de que ella se encuentre en un lugar seguro, sino que también cuente con esta ayuda de la trabajadora social y de la psicóloga, que le permita recomponerse autoestima, y también buscar mecanismos para autosostenerse, ¿no? Ahora, en esta evaluación tuvieron la oportunidad de conversar directamente con las beneficiarias de las casas refugio. ¿Qué es lo que han dicho estas mujeres? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, requerimientos? La mayoría de las personas con las que nos pudimos entrevistar estaba contenta, estaba agradecida por el servicio brindado, y lo cual es lógico, porque digamos que de una situación de violencia es el único espacio donde ellas se van a sentir seguras. Y lo que en realidad requerían era más ayuda en la atención legal, que es probablemente en donde ellas tienen más dudas, porque es finalmente lo que ellas sienten, que le va a asegurar que esa persona no la vuelva a agredir, ¿no? Y también le va a asegurar, por ejemplo, si es que tiene niños menores, de que esa persona no va a poder quitárselos, o de que va a cumplir con sus obligaciones alimentarias. Imaginamos que todo eso está dentro del listado de recomendaciones que se han hecho llegar al MIM. Sí, se ha hecho llegar las recomendaciones que nosotros estimamos pertinentes, no solo al Ministerio de la Mujer, sino también a los gobiernos locales y provinciales. Por supuesto, que son los responsables, de la creación. Aquellos que tienen que emprender esta tarea, que además se anunció por todo lo alto durante campaña electoral. Lo vimos aquí también en este mismo espacio, sí, ¿no? Entonces, aquello que se ha prometido tiene que ser cumplido, y no solamente porque nazca de la voluntad de la autoridad, sino porque es un deber. Es un deber, en realidad, tomando en cuenta los índices de violencia en nuestro país, es un deber moral, es un deber no están obligados a crear el hogar de refugio temporal, pero sí es responsabilidad de ellos crear un ambiente seguro. Y si vemos los marcos internacionales, sí hay una obligación por parte de todos los agentes del Estado en crear un ambiente libre de violencia para las mujeres. Y los hogares de refugio temporal son un espacio fundamental para ello. Me gustaría compartir un poco lo que también se ha dicho a través de entrevistas a personal directivo de los hogares refugio, sí, porque son sus voces las que conocen mejor que nadie la realidad que se vive al interior de cada hogar refugio. Se mejoraría incrementando personal, se requiere personal para hacer la rotación y cubrir las 24 horas. Nos piden internar a usuarias de provincias, pero es difícil acogerlas, pues no hay personal para atenderlas. Otra persona, eso fue en Ayacucho, otra persona en Piura dijo, falta más espacio para albergar a más usuarios, tenemos solo 3 cuartos grandes.
Hernández. En Junín dijeron lo siguiente: hay estereotipos machistas cada vez que hacemos requerimiento de toallas higiénicas, pañales, papel higiénico, cuestionan y dicen tanto piden, tanto les dan. También buscan una casa adecuada. El presupuesto impide tener un asistente social y una psicóloga permanente. Hay voluntad de los pocos trabajadores que lamentablemente integran, ¿no es cierto?, el equipo de estas casas refugio, pero faltan recursos. Faltan recursos y en realidad es lo que siempre hemos venido repitiendo, ¿no? Uno puede colocar la norma, puede dictar normas legales, puede proyectar políticas públicas, pero si no se dota de presupuesto adecuado, todo eso queda en palabras. Porque la verdad es que para poder implementar una acción se necesita de un presupuesto. Y que es lo que reflejan estas declaraciones. Dentro de las recomendaciones veo que han puesto ustedes promover la creación de nuevos hogares refugio de parte de los gobiernos regionales y locales, que como ya has mencionado, ¿no es cierto?, es una obligación por parte de las autoridades. Sin embargo, ¿cuál es la relación actual que tiene el MIMP con esas autoridades? ¿Han habido ya acercamientos? Nosotros sabemos que el MIMP viene trabajando con los gobiernos regionales y provinciales en el tema de capacitación, de sensibilización en el tema de violencia contra la mujer. En específico, para el caso de los hogares de refugio temporal, precisamente a raíz de los hallazgos de ese reporte, la Defensoría del Pueblo está invitando o incentivando que se cree una mesa de trabajo para poder trabajar sobre estas recomendaciones y que también el MIMP nos pueda explicar cuáles son los lineamientos, se pueda trabajar de manera más conjunta, ¿no? Crear un espacio para trabajar de manera conjunta. ¿Saben la totalidad de las mujeres en nuestro país que existen hogares refugio? No. Y eso en realidad no se da porque, como lo comenté en un principio, esa información es bastante confidencial. Las mujeres que llegan a esos hogares es por los servicios de atención, que normalmente son comisarías o centros de emergencia mujer. Lamentablemente muchas mujeres no se atreven ni siquiera a llegar a la comisaría porque piensan que no va a haber un auxilio posterior. Exacto. ¿No? Entonces, si no saben que existen lugares como ese, si sean pocos, esperemos que cada vez sean más, quizá tendrían el valor, ¿no?, de poder hacerlo. Exacto. Si supieran que hay todo un sistema, si realmente conocieran cuál es el sistema, cuál es el sistema de apoyo que hay detrás, no solo que van a ir a la comisaría, sino que hay todo un sistema al cual pueden acudir, podrían acudir, habría más mujeres que denunciarían los hechos de violencia. Por supuesto, doctora Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quizá quiere usted agregar algo. En realidad, lo único que nos gustaría agregar es que con este reporte lo que queremos es ayudar a fortalecer el trabajo de los gobiernos locales, regionales, y también visibilizar cuál es la situación de los hogares de refugio temporal para poder trabajar en la creación de más de este tipo de espacios. Por supuesto, hay que hacer algo con este diagnóstico tan importante que ha emprendido la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado.